Entonces, como primer punto, nos interesa saber quién es el socio. Persona humana o persona jurídica que adquiere el estado de socio, un complejo de derechos y obligaciones. Y ese complejo de derechos y obligaciones no es igual en todos los tipos sociales. Dependen del tipo que se trate, la manera en que esos derechos y obligaciones se manifiestan. Lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la materia. Si tenemos que desarrollar el régimen de los socios, lo primero que tenemos que tratar es cómo se adquiere y cuándo se adquiere el carácter de socio. Se puede adquirir por un acto entre vivos o mortis causa, o sea, por causa de muerte. De manera originaria o de manera derivada. ¿Qué implica que se adquiera por acto entre vivos o mortis causa? Bueno, que vos te podés convertir en socio de una determinada sociedad por un acto jurídico del que participás. Por ejemplo, firmando un contrato constitutivo, o por ejemplo, adquiriendo la participación que tenía un socio antes que vos. Mortis causa es cuando te convertís en socio a partir de una herencia. De manera originaria o de manera derivada. De manera originaria es cuando vos sos la primera persona que tiene esa participación. Cuando vos firmás el contrato de sociedad, adquirís la calidad de socio de manera originaria. Cuando suscribís, o sea, comprás un aumento de capital, también adquirís la calidad de socio de manera originaria. Pero cuando le compras la participación a alguien que deja de ser socio, te convertís en socio de manera derivada. ¿Y qué importancia tiene esto? Y bueno, que el que adquiere la calidad de socio de manera originaria, hace un aporte a la sociedad. En cambio, el que la adquiere de manera derivada, cuando es por un acto entre vivos, si es por herencia no, pero cuando es por un acto entre vivos, cuando compra esa participación, paga el valor de la participación que adquiere al socio que se retira. Entonces, en la adquisición derivada, la plata que paga el que va a ingresar a la sociedad no va a la sociedad como aporte, va al que le transmite su participación. Por eso es importante esta clasificación originario-derivada. Bueno, a su vez, la manera en que funciona la participación originario-derivada es diferente según los tipos sociales. Entonces, de acá en adelante nos vamos a manejar no hablando de cada tipo, sino haciendo una clasificación y explicando cómo funcionan los derechos y obligaciones en esa clasificación. Las sociedades se pueden clasificar en sociedades de personas, que son aquellas sociedades donde el vínculo se establece por una relación estrecha, intuitu personae, entre los que van a ser socios. Entonces, hay una relación de confianza en los que van a ser socios. Esto es en las sociedades de personas. ¿Y cuáles son? La colectiva, la comandita simple, la capital e industria. Colectiva, comandita simple, capital e industria. El vínculo se da de una manera opuesta en las sociedades que denominamos sociedades de capital. El vínculo no se da por el conocimiento estrecho entre los socios, sino que se da por el aporte de capital. Y esto es característico de la sociedad anónima, aplicable también a la comandita por acciones. En el medio de estas dos formas de establecer
los conjuntos de derechos y obligaciones de los socios, hay un tipo social mixto que tiene parecidos con uno y otro, con sociedades de personas en algún caso y con sociedades de capital en otro, que es la SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Bueno, y después hay un tipo social nuevo, que si bien la doctrina y la ley se encarga de decir que sería como las soluciones de este tipo legal la encontraríamos en un mixto entre SRL y sociedad anónima, la realidad es que muchos tienen soluciones propias y es la SAS, Sociedad por Acciones Simplificada. Entonces, adquisición de la calidad de socio, por acto entre vivos o mortis causa, de manera originaria o de manera derivada. Bueno, dependerá la manera en que podés convertirte en socio según hablemos de sociedades de personas, de sociedades de capital, del tipo social mixto o de sociedades por acciones simplificadas. Ya vamos a ir a... vamos a hacerlo ahora. Adquisición de la calidad de socio en las sociedades de personas. Ustedes tienen acá la placa para que después les quede para buscarla, lo que les quede de duda, pero en las sociedades de personas, la adquisición de la calidad de socio por acto entre vivos importa una modificación del contrato. Y para modificar el contrato en estas sociedades se necesita que todos los socios estén de acuerdo. Entonces, si en una sociedad colectiva, por ejemplo, un socio quiere vender su parte a otra persona, necesita que todos los demás socios presten su conformidad. Que se modifique el contrato de sociedad y se acepte al nuevo socio. ¿Por qué? Y porque en estas sociedades de personas el vínculo se da por la estrecha vinculación y conocimiento entre los socios. Entonces no da lo mismo que un socio se vaya y venga otra persona. Por eso se exige la unanimidad para modificar el contrato y permitir que ingrese alguien que no era socio. Bueno, y por causa de muerte, cuando muere un socio en una sociedad de personas, en una colectiva, por ejemplo, siguiendo la misma lógica, ¿qué dice el legislador? Bueno, si se muere un socio, no da lo mismo que venga el heredero. Entonces, cuando se muere un socio, el principio es que se extingue el vínculo del socio con la sociedad y se produce la resolución parcial del contrato. Es decir, como principio, los herederos no se convierten en socios. Esto no quiere decir que los herederos pierdan el valor de la parte. No se trata de eso. Lo que quiere decir es que los herederos no se convierten en socios, van a recibir de la sociedad el valor de la parte del fallecido. ¿Por qué es esta solución? Ya les dije, porque en las sociedades de personas el vínculo entre los socios es fuerte y personal. Entonces no da lo mismo que tu socio sea uno o que venga alguien que le compró o que venga alguien que lo heredó. En la SRL, acuérdense que es el tipo social mixto, está en una posición intermedia entre las sociedades de personas y la de capital. En principio, por acto entre vivos, se pueden transmitir la participación, que son cuotas sociales, de manera libre. Pero el contrato de sociedad puede establecer limitaciones. No puede prohibir las transmisiones, pero sí puede establecer limitaciones. Por ejemplo, que se necesite una determinada mayoría de socios que autoricen la operación. O que antes de que adquiera la participación un tercero, tenga una preferencia para adquirirla un socio al mismo valor. Entonces, como principio, la transmisión de la calidad de socio en la SRL es libre, pero pueden establecerse limitaciones. Por causa de muerte,
Como principio, la muerte del socio permite el ingreso de los herederos a la sociedad. Entonces, cuando un heredero se encuentra que dentro de los bienes de herencia había una participación en una SRL, puede convertirse en socio, salvo que el contrato de sociedad hubiera establecido que los herederos no ingresen. En este supuesto, los herederos, igual que en el caso anterior, recibirán el valor de la parte del fallecido, pero no se podrán convertir en socios de la SRL. Entonces, como principio, lo que dice la ley es, si un socio fallece, ingresan los herederos. Si el contrato dice que no lo hacen, bueno, entonces recibirán la parte. ¿Cómo es en las sociedades de capital? Si ustedes se ponen a pensar, van a sacarlo solos. En las sociedades de personas, cuando un socio fallece, como tiene un vínculo personal, los herederos no ingresan como principio. O si un socio quiere transmitir su parte a un tercero, necesita que todos los demás lo autoricen. Bueno, en las sociedades de capital no. En la sociedad de capital pasa lo contrario. Por acto entre vivos, la compraventa de acciones es libre. Y si hay un pacto en contrario, puede establecer alguna limitación, pero no puede prohibir la compraventa de acciones. Y por causa de muerte, cuando un accionista, o sea, un socio de una sociedad anónima, por ejemplo, fallece, sus acciones son heredadas como cualquier otro bien de la sucesión. O sea, los herederos se convierten en socios de la sociedad de capital. Y no se admite que la sociedad dé una solución distinta. ¿Cómo es en la SAS? La SAS tiene una solución distinta y única. Como la SAS está orientada a sociedades que generen nuevos negocios apoyando un capital emprendedor, permiten que en el contrato de sociedad se establezca hasta por 10 años la prohibición de transferencia de acciones. De los casos que mencionamos es el único en el que puede existir una prohibición de transferencia. Entonces, por acto entre vivos en la SAS, está mal puesta la ley 27349, puede prohibirse hasta por 10 años la transferencia de acciones. Por causa de muerte la ley no lo regula y por lo tanto, tratándose de acciones, diríamos que las acciones de un socio fallecido pasan a sus herederos. No sé si con esto les quedó claro. Nosotros hasta acá explicamos cómo se puede adquirir la calidad de socio. Por acto entre vivos o por causa de muerte, en las distintas tipologías sociales, o sea, en los distintos tipos sociales. Si hasta acá lo van siguiendo, a ver. ¿Cómo era por causa de muerte en la SAS? No está regulado, Camila, y como no está regulado, como principio, tratándose de acciones, o sea, lo mismo que en la sociedad de capital, los herederos se van a convertir en socios de la SAS. Pero no tiene una regulación específica en la ley 27349 de SAS. Bueno, explicamos qué son los socios. Ser socio es ser titular de un complejo de derechos y obligaciones. Explicamos cómo se adquiere la calidad de socio. Bueno, ahora vamos a hablar de, por lo menos mencionarlos, cuáles son los principales derechos y cuáles son las principales obligaciones que tienen los socios en los distintos tipos sociales. Vamos a decirlo genéricamente. Derechos.
Normalmente cuando se habla de los derechos de socios se los suele clasificar en derechos de orden económico y derechos de orden político. Dentro de los derechos de orden económico, uno que tienen todos los socios en todas las sociedades es el derecho a participar de manera periódica del reparto de ganancias. O sea, ustedes vieron ya que en el artículo 1 de la ley dicen que la finalidad para la que se crea una sociedad es participar de los beneficios. Bueno, los socios tienen un derecho a recibir parte de los beneficios de acuerdo al porcentaje en que participen en la sociedad. Ese derecho tiene un nombre, se llama derecho al dividendo. Y lo tiene en la ley desarrollada en el artículo. Y el artículo 13 de la ley de sociedades dice que está prohibido una cláusula de un contrato que diga que un socio se va a llevar toda la ganancia o que el otro no se va a llevar nada. Por lo tanto, un derecho económico esencial de todos los socios es el derecho a participar de las ganancias. Otro derecho esencial es cuando termina la sociedad, cuando se liquida, el derecho a participar de la cuota de liquidación. ¿Qué es la cuota de liquidación? Es la última ganancia que se va a llevar el socio cuando la sociedad termine. Este derecho está regulado en la ley en el artículo 111, que explica que hay que hacer un balance final con un proyecto de cómo distribuir ganancias a los socios. Bueno, también tienen los socios un derecho de índole económico a comprar un aumento de capital. En términos societarios, esa compra de aumento lo llamamos suscripción. Y cuando ese aumento o esa suscripción se paga, hablamos de integración. Bueno, los socios tienen un derecho a suscribir de manera preferente, o sea, antes que un tercero, los aumentos de capital que haga la sociedad en el mismo porcentaje en que ya participan. Es un derecho normal en todos los tipos sociales, pero que está desarrollado específicamente en materia de sociedades anónimas en el artículo 194. Bueno, los socios también tienen derechos de índole política. El derecho esencial de índole política es el derecho de participar y votar en las reuniones del órgano de gobierno. Por ejemplo, si es una sociedad anónima, el órgano de gobierno es la asamblea, el derecho a participar y votar de asambleas. De índole política, los socios tienen derecho a que los administradores sociales rindan cuentas de su gestión. Y tienen derecho a elegir y remover. Ahí vamos, Julieta. Tienen derecho a elegir y remover administradores y síndicos. O sea, los socios tienen derechos de índole política que implica que les rindan cuentas y tienen derecho a aprobar la gestión, elegir y eventualmente echar o remover a los que administran la sociedad. Y tienen derecho de información, artículo 55 de la ley. Presten atención a lo que encuentren de derecho de información, al artículo 55, porque es un derecho esencial de los socios y es un tema importante que ustedes tienen que dominar. Hoy en la clase lo único que hacemos es enunciar que es un derecho de los socios de nivel político esencial. Acá Julieta Marosi me pregunta
que no entendió el último derecho económico. El último derecho económico es el derecho de suscripción preferente ante un aumento de capital social. O sea, si la sociedad decide aumentar el capital social, los socios tienen derecho a ser ellos, antes que un tercero, quienes suscriban, quienes compren ese aumento. En el mismo porcentaje en que ya participan en la sociedad. Bueno. ¿Y cuáles son las principales obligaciones que tiene un socio respecto de la sociedad? Primero, la primera obligación es la de hacer el aporte que se comprometió. Los socios están obligados a hacer el aporte al que se comprometieron. Segundo, tienen un deber de lealtad para con la sociedad. Y cuando incumplen su deber de socio, cuando son desleales, se los puede excluir, o sea, se los puede echar. No en todos los tipos sociales, en las sociedades de personas y en la SRL. Esto lo tienen desarrollado, ya lo vamos a ver puntualmente en una clase, en el artículo 91 y 92 de la ley. Los socios, a su vez, están obligados y sometidos a la voluntad social dispuesta por la mayoría. En la primera clase explicamos que la manera que encontró el legislador de tomar decisiones en una sociedad es el principio de la mayoría. Esto quiere decir que cada vez que se va a votar una decisión, lo que decide la mayoría obliga a todos. Bueno, los socios que votaron en minoría están obligados a aceptar lo que diga la mayoría, como principio. Y de acuerdo al tipo social que se trate, los socios van a estar obligados a aceptar, de acuerdo a esto depende del tipo social, pero van a estar obligados a hacer más aportes si el patrimonio de la sociedad no alcanza para pagar las deudas. Esto pasa en las sociedades de personas, donde los socios adquieren responsabilidad solidaria y subsidiaria por las deudas e ilimitada por las deudas de la sociedad. Entonces, si las deudas de la sociedad no alcanzan a ser pagadas con el patrimonio, bueno, los socios tendrán que seguir poniendo plata. Pero esto no es en todos los tipos sociales, esto es en los tipos sociales donde los socios adquieren responsabilidad ilimitada. Bueno, el tema que tenemos que seguir viendo en clase es el tema de incapacidad. Primero, ¿quién puede ser socio? ¿Quién tiene capacidad para ser socio? Bueno, cualquier persona que tenga capacidad legal para contratar puede ser socio. Y la excepción son las incapacidades que la ley prevé. Ustedes ya habrán estudiado en Civil 1 qué es una incapacidad. Y que hay dos variantes, las incapacidades de hecho y las incapacidades de derecho. Bueno, las incapacidades de hecho son las incapacidades para poder ejercer derechos de los que ya se es titular. Por ejemplo, un demente declarado en juicio no puede hacer actos de administración de su patrimonio y tendrá que hacerlos por él un curador, alguien que lo represente. Bueno, esa persona tiene una incapacidad de derecho para ejercer actos propios de los derechos de los que es titular, porque no deja de ser titular. Bueno, y después hay incapacidades de derecho. La incapacidad de derecho es la incapacidad para ser titular de determinados derechos. En este caso diríamos
hay incapacidades que hacen que determinadas personas no puedan ser socias. En materia de socios, personas jurídicas, las incapacidades que las tienen previstas en la ley en el artículo 30, 31 y 32, siempre son incapacidades de derecho. Bueno, la enunciación genérica de qué pasa cuando hay incapacidad de un socio, incapacidad de derecho de un socio, está enunciada en el artículo 16 de la ley. Este artículo dice que cuando se declara la incapacidad de un socio, o sea, si un socio es incapaz, esto provoca la extinción del vínculo del socio con la sociedad. O sea, provoca la resolución parcial del contrato de sociedad. En cambio, no anula el contrato. La sociedad no se disuelve, la sociedad sigue existiendo con los demás socios. Entonces, la nulidad por incapacidad del vínculo de un socio con la sociedad no provoca la disolución de la sociedad, provoca la extinción de ese vínculo, salvo 3 supuestos de excepción que el mismo artículo prevé. 1, que la prestación o participación de ese socio se considere esencial. Para eso hay que ver las circunstancias concretas y ver por qué razón la prestación de ese socio era esencial a la sociedad, porque y ahí se verá si se justifica la disolución o no. Segundo, que se trate de un socio único, lógico, si es una sociedad unipersonal y se declara y el socio era incapaz y no podía constituir la sociedad, no hay sociedad. Y tercero, cuando la sociedad tenga 2 categorías de socios, pero en una categoría haya un único socio y se declare la incapacidad de ese socio. El tema es, si se puede, como pregunta acá Carolina, si se puede representar al socio incapaz con otra persona. Sí se puede cuando al socio lo declaran incapaz durante la vigencia del contrato, cuando él ya es titular del derecho. Lo que estamos planteando nosotros es qué pasa cuando el contrato lo firmó un incapaz que no podía firmar. En ese caso, no alcanza con que el representante del incapaz actúe. Ahí hay que extinguir el vínculo porque la firma del contrato tiene un defecto, y es que firmó un incapaz que no podía. Bueno, la firma de ese incapaz que no podía, en principio no anula el contrato, sino que extingue el vínculo, salvo alguna de las 3 excepciones. ¿Es claro, Carolina, ahí? Bien. Bueno, ¿cuáles son las incapacidades en concreto que prevé la ley? El desarrollo del tema de las incapacidades que prevé la ley lo tienen de los artículos 27 al 32. 27, 28 y 29 referido a personas humanas. 30, 31 y 32 referido a personas jurídicas. Vamos a verlos de a uno. Personas humanas es bastante sencillo. Primero, el artículo 27, ustedes lo van a leer, lo van a releer y van a decir, che, pero ¿qué incapacidad hay acá? No, la verdad es que no hay ninguna incapacidad. Antes, durante la vigencia de 19.550, sin modificar por la 26.994, se prohibía que los esposos entre sí sean socios en sociedades donde tengan responsabilidad ilimitada. Esto era porque el régimen de bienes del matrimonio decía que los esposos administraban sus bienes de manera separada y que un socio no podía endeudar al otro
con las deudas que contraía porque se administraban de manera separada. Entonces, el legislador societario decía, bueno, si yo permito que hagan sociedades con responsabilidad limitada, voy a estar contra esa norma del régimen patrimonial del matrimonio, es una norma de orden público. Por eso es que se decía que no podían ser socios sociedades con responsabilidad limitada. Pero el régimen de bienes del matrimonio cambió y hoy los esposos tienen la posibilidad de tener una comunidad de bienes con régimen de gestión separada o tener una separación de bienes. Entonces, el artículo 27 también cambió y ya no establece ninguna incapacidad. Hoy los esposos pueden ser socios entre sí en cualquier sociedad, incluidas las sociedades de la sección cuarta que vimos ayer. Artículo 28. Entonces, artículo 27, con toda esta explicación, no hay incapacidades. Los esposos pueden ser socios entre sí en cualquier tipo social y también pueden ser socios entre sí en sociedades de la sección cuarta. Artículo 28 se refiere a los herederos incapaces o menores. El supuesto es este. Una herencia, un heredero incapaz o un heredero menor, o sea, alguien que tiene incapacidad para actuar gestionando sus bienes. Y en la herencia está pactada la indivisión de los bienes por un determinado tiempo. O sea, está pactado el causante determinó que durante un tiempo no se puedan dividir los bienes de la herencia. Y dentro de esos bienes hay una empresa. Bueno, lo que dice el legislador es, el heredero incapaz o menor de edad, para poder participar en la empresa tiene que ser un socio con responsabilidad limitada. ¿Qué pasa? Si en esa empresa ya hay una sociedad, en realidad heredará la participación en la sociedad. Sí, ahora respondo, Eugenia. Si no hay una sociedad, el juez de la sucesión tendrá que hacer constituir una sociedad y él mismo va a aprobar el estatuto y será una sociedad donde por lo menos una categoría de socios tenga responsabilidad limitada. Esa categoría va a ser donde estén los menores o incapaces. O sea, si un menor o un incapaz hereda parte de un negocio, ese negocio tiene que constituirse como sociedad en el marco de la sucesión y con la aprobación del juez, y como sociedad donde el socio, heredero o incapaz tenga responsabilidad limitada. No sé, la incapacidad está en que el heredero menor o incapaz no puede tener responsabilidad ilimitada al heredar participación en una empresa. ¿Está bien? Me pregunta Eugenia Castro, pero ¿pueden ser socios entre sí los cónyuges, aún si no eligieron la separación de bienes? Sí, porque al tener hoy la opción de separar los bienes o tener la opción de no hacerlo, también el legislador le da la opción de formar parte de cualquier contrato social en común o de no hacerlo. Bueno, hasta acá vimos dos incapacidades, una que ya no está y una que sigue estando. La que ya no está de los cónyuges y la que sigue estando es cuando hay herederos menores o incapaces. Y ahora vamos a ver la parte quizá más compleja de la clase, que son las incapacidades de las personas jurídicas. Entonces, les voy a pedir que ahora sí, en esta parte presten especial atención porque
No me alcanza con que lo lean después, tienen que entenderlo ahora. Artículo 30. El artículo 30 plantea una incapacidad de derecho, como son todas las incapacidades de las personas jurídicas, diciendo esto: las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones solo pueden ser socias de otras sociedades por acciones o de responsabilidad limitada. Entonces, la incapacidad es esta: las sociedades anónimas y en comandita por acciones solo pueden ser socias de sociedades por acciones o de sociedades de responsabilidad limitada. ¿Cuáles son sociedades por acciones? Sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, SAS. ¿Cuál es la responsabilidad limitada? SRL. Entonces, las sociedades anónimas y en comandita por acciones no pueden ser socias de sociedades de personas. Pueden ser socias de SRL, de sociedades de capital o de SAS. Esa es la incapacidad. Sí, repito. Las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones solo pueden ser socias de otras sociedades por acciones, SA, sociedad en comandita por acciones, o SAS, o de sociedades de responsabilidad limitada. En otras palabras, las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones no pueden ser socias de sociedades de personas. Ahora vamos a ver el motivo. Primero expliquemos la incapacidad. Sí pueden ser partes de cualquier contrato asociativo, dice la ley. Los contratos asociativos están regulados ahora en el Código Civil y Comercial del artículo 1442 y siguiente. Lógicamente que pueden ser socios de cualquier contrato asociativo. ¿Por qué? Porque el contrato asociativo no es una persona jurídica. Es un contrato de organización que no crea una persona jurídica. Salvo esta excepción, en principio cualquier sociedad puede ser socia de cualquier otra. Bueno, ¿cuál es el sentido de la incapacidad? Como pregunta acá su compañero, ¿por qué se establece esta incapacidad? Bueno, en primer lugar, el que defendió esta incapacidad fue Otaegui. Y Otaegui decía, pero que era por una cuestión de soberanía nacional. Él decía, si nosotros permitimos que una sociedad anónima sea socia de una sociedad colectiva, donde los socios tengan responsabilidad ilimitada, todo el patrimonio de la sociedad anónima podría perderse por los malos negocios de la sociedad colectiva. Y en realidad el poder económico de un país está en las sociedades anónimas. Entonces no podemos permitir que esté en riesgo el patrimonio de la sociedad por poder participar en sociedades con responsabilidad limitada. Les aclaro que esta posición de Otaegui fue criticada por toda la doctrina. Pero sin embargo, este artículo 30, que ya estaba en la 1950, pudo haber sido eliminado cuando se dictó la ley 22.903 y no lo fue. La ley 22.903 dejó el artículo que decía que las sociedades anónimas en comandita por acciones solo podían ser socias de otras sociedades por acciones y le agregó, pero pueden hacer con otras sociedades o pueden hacer con empresarios individual contratos asociativos. La ley 26.994 quita el contrato asociativo de la ley de sociedades, porque no es persona jurídica, y amplía la posibilidad de asociarse de las sociedades anónimas y comandita por acciones, diciendo,
Pueden ser socias de otras sociedades por acciones y agregando o de responsabilidad limitada. Entonces, el sentido de la incapacidad es el que justifica otra ley, una cuestión de soberanía nacional. Ahora, si realmente tiene sentido mantener esta prohibición del artículo 30, la mayoría de doctrina dice que no. Nielsen escribió una cantidad de fundamentos de por qué no es razonable mantener la incapacidad del artículo 30, pero sin embargo, ninguna de las modificaciones que tuvo la ley desde el año 1972 se animó a eliminarlo. ¿Creen que entendieron? Bueno, vamos a ver si entendieron. Va un práctico. Quiero que me respondan a estas dos preguntas. Primero, primera pregunta. Quiero que alguien saque el micrófono y hable. ¿Puede Habana, Sociedad Anónima, ser socia de Juan Pérez y compañía, sociedad colectiva? Que alguien conteste. Hablando. No. No puede. Perfecto. No puede porque es la prohibición del artículo 30. Bueno, ahora la pregunta que sigue. José García y compañía de sociedad colectiva, ¿puede ser socia de Habana, sociedad anónima? No. Sí puede. ¿Puede o no puede? Para mí sí. Bien. Bueno, la respuesta es no puede. También. No, perdón, la respuesta es sí puede. Exactamente, ¿por qué puede? En materia de personas humanas, si yo soy socio tuyo, acá estoy viendo a Noelia, si yo soy socio de Noelia, Noelia es socia mía. Eso pasa entre las personas humanas. Entonces, que yo diga soy socio de esta persona quiere decir que esa persona también es socia mía. Pero en materia de personas jurídicas, una sociedad es socia de otra cuando tiene una participación en el capital social de esa sociedad. O sea, una sociedad es socia de una sociedad anónima cuando tiene acciones de la sociedad anónima. Entonces, una sociedad colectiva que tiene acciones de una sociedad anónima es socia de la anónima. No hay el artículo 30 no prohíbe que una sociedad colectiva sea socia de una anónima. Lo que prohíbe es que la anónima tenga participación en la colectiva. Entonces, la primera pregunta es el caso prohibido del artículo 30, no se puede. La segunda pregunta... ¿Es contradictorio? No es contradictoria, Carolina. Explica por qué, a ver, habla. Y porque una no deja de ser sociedad anónima y la otra no deja de ser sociedad colectiva. Porque es el mismo ejemplo, pero a la inversa. Exacto, es el mismo ejemplo a la inversa. Por eso, para entenderlo y para entender el artículo 30, ustedes tienen que entender cómo una sociedad se convierte en socia de otra sociedad. Entonces, si la sociedad anónima se convierte en socia de la sociedad colectiva, porque tiene una participación, un porcentaje determinado en la sociedad colectiva, cuando la sociedad colectiva se endeude, la sociedad anónima podría perder todo su capital. Es lo que el artículo 30 no quiere. Pero, si una sociedad colectiva invierte parte de su patrimonio en una anónima y se convierte en socio de la anónima, el caso 2, la participación que tiene en la anónima va a ser todo lo que pueda perder en ese negocio. Porque la sociedad anónima va a tener, los socios, la sociedad anónima tiene una responsabilidad limitada al capital que se comprometieron a aportar. Entonces, el caso de la colectiva participando en la anónima no es el caso del artículo 30, es el caso inverso que no está prohibido. Pero Cielo Zacarías dice, pero las limitaciones para cada tipo son distintas.
En realidad, no es que las limitaciones son distintas. El principio es que no hay incapacidades, que cualquier sociedad puede ser socia de otra sociedad. La excepción es, se establece una incapacidad. Las sociedades anónimas o comanditas por acciones solo pueden ser socias, o sea, participar en determinadas sociedades. Las sociedades por acciones o de responsabilidad limitada. Fuera de ese caso, no hay otras limitaciones. Cualquier otra sociedad puede ser socia de otra. Una SRL puede ser socia de una anónima, una SRL puede ser socia de una colectiva puede ser socia de una SAS. La única incapacidad que está prevista es esa. Las sociedades anónimas y comanditas por acciones no pueden ser socias de sociedades de personas. Entonces, la incapacidad es en razón de qué sociedad realice el aporte. No, no es que es la razón de eso. Parecido. La incapacidad del artículo 30 se da, o sea, el carácter de socio de una sociedad en otra se da cuando se convierte, cuando adquiere parte de la participación, o sea, se compromete a hacer el aporte. Y la ley dice, cualquier sociedad puede convertirse en socia de otra sin ningún problema, o sea, comprometerse a hacer aporte sin ningún problema, salvo este supuesto del artículo 30. Es así. Bueno, sigamos. Yo les puedo dar material para leer, pero la realidad es que toda la discusión doctrinaria pasa por esto. A mí lo que me importa es que entiendan el alcance de la prohibición. El alcance de la prohibición es este. Primero, lo que no dice el artículo 30 es, cualquier sociedad puede ser socia de cualquier otra sociedad. Pero sería el principio para que ustedes entiendan el tema. Única excepción. Una sociedad anónima o una sociedad en comandita por acciones solo pueden participar o solo pueden ser socias en sociedades de capital o de responsabilidad limitada. No pueden ser socias de sociedad colectiva. Al revés, una colectiva puede ser socia de cualquier sociedad. Una SRL puede ser socia de cualquier sociedad. Una sociedad en comandita, una sociedad por acciones simplificadas puede ser socia de cualquier sociedad. Esa es la explicación completa. Bueno, la complejidad sigue. En realidad, los tres supuestos de incapacidad de personas jurídicas son supuestos que normalmente les cuesta entender. Segundo supuesto de incapacidad es el artículo 31. Se los voy a explicar. Vamos a empezar por la parte de abajo. El legislador tiene esta idea. La mayor parte del patrimonio de una sociedad se debe utilizar para intentar cumplir el objeto social. Con esa idea, el legislador establece una incapacidad. Una incapacidad que dice que vos no podés destinar la mayor parte de tu patrimonio a invertirlo en otra sociedad. O sea, convertirte en socio de otra sociedad. ¿Por qué? Y porque lo tenés que usar para cumplir tu objeto. La incapacidad del artículo 31 está pensada para que la sociedad, en protección del objeto social, para que la sociedad utilice la mayor parte de su patrimonio para cumplir el objeto social para el que se constituyó. Miren cómo lo dice. Ninguna sociedad, lo amarillo saquémoslo para la primera lectura, ninguna sociedad puede tomar parte o mantener participación
en otra u otras sociedades por un monto superior a sus reservas libres, a la mitad de su capital y reservas legales. Esa es la incapacidad. ¿Qué es lo difícil de entender del concepto? Lo difícil de entender es los conceptos contables que ustedes todavía no manejan. Por eso yo en la explicación se los digo, les vuelco todos los conceptos contables en una mención genérica. Mírenlo acá. Ya acá les pongo, el patrimonio de la sociedad sería toda esa torre de distintos colores. Dentro del patrimonio neto, se llama patrimonio neto contablemente de la sociedad, incluiríamos el capital social, la reserva legal, que es una obligación de un 20% del capital social que se va constituyendo a medida que la sociedad tiene ganancias, la reserva libre, que son otras formas de guardar plata en la sociedad, y hay además otros rubros en el patrimonio. Lo que dice el artículo 30 es que vos no podés invertir en otra sociedad más de la mitad de tu capital social, más de la mitad de tu reserva legal, ni tu reserva libre, ni más que tu reserva libre. Entonces, que una parte importante de tu patrimonio la vas a tener que conservar para cumplir tu objeto social. Ese es el sentido de esta incapacidad. La ley dice, hasta acá se entendió, porque ahí empezamos a explicar la parte más terminológica del artículo. El artículo Doctor, dice, disculpe, una consulta. Sí, sería entonces la mitad del capital y la otra mitad se divide en reservas libres y reservas legales, si no entendí mal. no. Una sociedad no puede participar en otra poniendo más de la mitad del capital social, más de la mitad de su reserva legal, o, bueno, sí puede invertir el total de su reserva libre. Ah, bueno, gracias. Salvo cuando el objeto de la sociedad sea financiero o de inversión. En realidad esta no es una excepción. Cuando una sociedad tiene un objeto financiero de inversión, su objeto social es invertir. Por lo tanto, cuando invierta participando en otra sociedad, está cumpliendo con su objeto. Por eso no se considera en esas sociedades no hay un límite del 50% de capital y reserva legal y más reservas libres. Porque en realidad invertir en otra sociedad es cumplir su objeto social. Después de esto, el artículo plantea la situación de una sociedad que invirtió en otra y en esa otra sociedad ganó plata. Y con la plata que gana se excede de lo que podría invertir ahí. O sea, una sociedad participa en otra dentro del límite que la ley permite. Pero cuando la sociedad donde está participando tiene ganancias, en lugar de dárselo a los socios para que se la lleven, aumenta el capital y les da acciones con las ganancias. Esto es pago de dividendos en acciones. O una cuenta del patrimonio neta, ganancias que tenía guardadas, dice, bueno, vamos a convertir estas ganancias guardadas en un aumento de capital. La sociedad se queda con la plata y a los socios les da acciones. Bueno, el resultado es que la sociedad que participaba en otro ahora tiene más acciones que las que podía tener, o por un valor superior a lo que podía invertir. Bueno, en ese caso se exceptúa y sí se permite el exceso en la participación, porque no es que desembolsó plata para ese exceso en la participación, sino es que se obtuvo por las ganancias de la misma participación en la otra sociedad.
Yo sé que es compleja esta parte, porque es contable. ¿Qué dice la ley cuando una sociedad participa en otra más allá de lo que puede? Que tiene obligación de vender su participación una vez que se constate que está participando más de lo que puede. Que tiene 6 meses para eso. Y que si no lo hace, esa participación en exceso, o sea, la participación que tiene y que no podía tener, no le va a permitir votar y no le va a permitir llevarse dividendos, o sea, las ganancias. O sea, no le va a servir para nada, no podés ejercer derechos ni políticos ni patrimoniales. Esa es la sanción de la ley. Volvamos. ¿Por qué el artículo 31 establece una incapacidad? Para proteger que la sociedad utilice una parte importante de su patrimonio en cumplir su objeto social. ¿Y cómo lo dice la ley? Bueno, no podés invertir en otra sociedad. Si vas a invertir, además de tu reserva libre, más de la mitad de tu capital y reservas legales. Todas cuentas que son parte del patrimonio. Bueno, esa es la lógica de este artículo, que sé que es complejo. ¿Alguna pregunta del artículo? Seguimos con la otra incapacidad. Bueno, sigamos. Vamos a ver un dibujito. Artículo 32. Les voy a pedir que se olviden de la tercera torre por ahora, de lo que dice acá Sociedad 3, y de estas flechas en azul. Miremos la Sociedad 1, la Sociedad 2 y las flechas en amarillo. Esto es así. La Sociedad 1 tiene un determinado capital social, 6. Y decide aumentar el capital social, que sería esta parte naranja. ¿Puede la Sociedad 2 comprar, o sea, suscribir ese aumento de capital? La respuesta es sí, salvo que se trate de un caso del artículo 30, por ejemplo, que la que aumenta el capital sea una sociedad colectiva y la que quiera comprar el aumento es una anónima, que no puede, pero en principio puede. Bueno, la Sociedad 2, que tiene un capital social igual que el de la Sociedad 1, decide aumentar el capital social en el mismo monto en que lo aumenta la Sociedad 1. Y la Sociedad 1 decide comprar el aumento de la 2. ¿Puede? No, no puede. ¿Por qué no puede? Esto es lo que explica el artículo 32. Si una sociedad compra el aumento social de 100 y la segunda sociedad compra el aumento de capital de la primera en 100 también, en realidad ni la Sociedad 1 ni la Sociedad 2 van a tener los 100. ¿Por qué? Porque lo que yo compro de una sociedad lo voy a pagar con mi aumento. Lo que quiere decir que a ninguna de las sociedades les va a entrar nada, se van a compensar los créditos y deudas recíprocas. De esta manera, las dos sociedades va a parecer que tienen mucho patrimonio, mucho capital social, cuando en realidad no lo tienen, porque es un capital social ficticio, es un capital social que nunca va a ingresar. La ley entonces prohíbe la constitución de sociedades o el aumento de capital, que es el ejemplo que les di, mediante participaciones recíprocas. Yo aumento y me compras vos, vos aumentás y te compro yo. En definitiva, no nos damos nada, pero nuestro capital social, que parecía que era de 100.000 pesos, va a ser, como lo aumentamos 900.000, va a ser de 1.000.000 cada uno, parecemos más importantes. Eso es lo que el legislador no quiere. Entonces prohíbe el aumento de capital mediante participación recíproca. Lo prohíbe cuando se da entre dos sociedades y lo prohíbe cuando se da entre tres, mediante persona interpuesta. Que sería el caso, que la sociedad 1 compre el aumento de la 2
La sociedad 2 compra el aumento de la 3. Y la sociedad 3 compra el aumento de la 1. Es lo mismo que vimos entre 2, pero triangulado entre 3. Está igualmente prohibido. ¿Qué pasa cuando se hace una operación de aumento de capital mediante participación o recíproca que está prohibido? Bueno, la ley dice que las sociedades no lo pueden hacer, lo establece como una incapacidad y declara la responsabilidad solidaria de los fundadores, administradores y síndicos que hicieron la maniobra y la obligación de las sociedades de reducir el capital aumentado o disolver la sociedad creada dentro de los 3 meses. Esa es la sanción que se establece para este supuesto. Bueno, yo diría que no avancemos ahora. Las 3 incapacidades de los artículos 30, 31 y 32 tienen su complejidad. Normalmente, cuatrimestre tras cuatrimestre, a los alumnos les cuesta entenderlo. Así que, si después tienen alguna duda, me escriben y lo vamos viendo, o me escriben en el grupo de WhatsApp y les respondo. Son las 2:25, nos queda por ver muy poco. Terminamos ya con el tema de los socios y con el tema de incapacidad. El tema es que el punto 6 del programa nos pide que hablemos algo de nombre, que hablemos algo de domicilio y sede. Si les parece, nos dedicamos a eso. No los voy a enloquecer con el tema, simplemente vamos a verlo de forma conceptual, pero más que nada para que se saquen dudas si tienen de esto y para que tengan una mención clara de los distintos conceptos que tienen que saber. Nombre social. El artículo 11, inciso 2, establece la obligatoriedad de poner en el contrato social un nombre. O sea, el nombre es un elemento esencial del contrato de sociedad. Y en todos los tipos sociales es necesario poner un nombre. Por eso es un elemento esencial no tipificante. Por ejemplo, Jorge López y compañía, sociedad colectiva, ese es un nombre. En materia societaria, todos los nombres en la última parte indican el tipo social al que pertenece. ¿Cómo funciona ese nombre? ¿O qué variantes admite? Admite 2 variantes de configuración: razón social o denominación. La razón social, o sea, cuando decimos genéricamente hablamos de nombre social. Cuando lo vamos a usar, tenemos que ver si ese nombre es una razón social o si ese nombre es una denominación. En las sociedades donde los socios tienen responsabilidad ilimitada, por ejemplo, las sociedades de personas, si en el nombre social está el nombre de una persona, se entiende que esa persona mencionada en el nombre es socia y que tiene responsabilidad ilimitada. Entonces, si yo digo Jorge López y compañía, sociedad colectiva, se entiende que Jorge López es socio de la sociedad colectiva y que es socio con responsabilidad ilimitada. Si Jorge López se muere, habrá que cambiar el nombre de la sociedad. En estos casos, cuando en una sociedad donde los socios tienen responsabilidad ilimitada, figura el nombre de una persona, decimos que se actúa bajo razón social. La sociedad colectiva se podría llamar con un nombre de fantasía. Por ejemplo, acá les puse abajo, el Potrillo Blanco, sociedad colectiva.
Eso está permitido, pero en ese caso no quiere decir que el potrillo blanco es socio. No hablamos de razón social, hablamos de una denominación. Cuando usas un nombre de fantasía, ya sea en sociedades con socios con responsabilidad ilimitada o en cualquier otro tipo social, hablas de denominación. Ejemplo, el potrillo blanco, sociedad colectiva. Ejemplo, óxidos, MDQ, sociedad anónima. En los dos casos hablamos de denominación. También hablamos de denominación en sociedades donde los socios tienen responsabilidad limitada, pero se utiliza en el nombre social a una persona. Por ejemplo, Juan Manuel Fangio, sociedad anónima. Ahora cerró. Pero bueno, Juan Manuel Fangio, sociedad anónima. ¿Qué indica esto? ¿Que Juan Manuel Fangio es socio? ¿Que revivió? ¿Que tiene responsabilidad ilimitada? No. Como en las sociedades anónimas los socios no tienen responsabilidad ilimitada, no se trata de una razón social, se trata de una denominación. Bueno, y una cuestión conceptual. No deben confundir el nombre social con el nombre comercial. Cuando ustedes pasan por un negocio y ven que en ese negocio hay un cartel que dice un nombre cualquiera de fantasía, no quiere decir, ahí les puse uno, no quiere decir que esa sea la razón social o denominación. Ese es un nombre de fantasía, que no se inscribe, que no es un elemento del contrato, que no figura en el contrato. Es el nombre con el que la sociedad o con el que la empresa se presenta comercialmente y actúa comercialmente. Pero cuando ustedes van a ese negocio y le dan un ticket o una factura, van a ver que va a decir quién es el dueño de ese nombre, de ese negocio con nombre de fantasía. Y en el dueño posiblemente se encuentren con que sea una sociedad que actúa bajo razón social o bajo denominación. Entonces, nombre social y nombre comercial no son lo mismo. ¿Se entendió? Seguimos. Tema de domicilio y sede. Son 5 minutitos más y ya terminamos. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar en un lenguaje común, no jurídico, la palabra domicilio. Bueno, en derecho societario el término domicilio no es igual al que conocemos nosotros. Domicilio sería el ámbito jurisdiccional donde está la sociedad. Por ejemplo, el domicilio de esta sociedad es Provincia de Buenos Aires. Esa es la jurisdicción provincial donde está radicada la sociedad. Y lo que el vocabulario común nos haría pensar en domicilio, en materia societaria lo llamamos sede o sede social. Y la sede social sí es la dirección de la sociedad. No sé, calle Buenos Aires 1721, Mar del Plata. Perfecto, esa es la sede social. Calle Alberti 969, Mar del Plata. Esa es la sede social. Se entiende por sede social el asiento principal de los negocios de la sociedad, entendiendo por los negocios de la sociedad la administración de la sociedad. Aunque no coincida con talleres, con una fábrica, con un establecimiento que la sociedad pueda tener. Estamos hablando del ámbito donde está la administración de la sociedad. Bueno, el contrato de sociedad obliga, en el 11 inciso 2 también, a indicar el domicilio de la sociedad, es decir, el ámbito jurisdiccional donde va a operar. Esta sociedad va a tener domicilio en la provincia de Buenos Aires. Y en cambio no obliga a indicar la sede social. Vos podés poner la sede social dentro del contrato, que normalmente se pone ahí, o podés
no incluirla en el contrato. La sede social tiene que estar inscripta también, pero se puede mandar a inscribir y se puede modificar. Bueno, la sede va a figurar en el contrato originariamente, pero después vos la podés modificar por nota que envía a personas jurídicas el órgano de administración. ¿Por qué es esta aclaración? Para dejar en claro que la modificación de la sede social no es una modificación del contrato. El contrato, modificar el contrato sería cambiarlo de jurisdicción, cambiarle el domicilio. Cambiar la sede no. Para cambiar el contrato necesitas modificar el contrato con las mismas formalidades con lo que lo constituiste, y esto se daría solo cuando modificas el domicilio. Para modificar la dirección, la sede te alcanza con la nota enviada por el órgano de administración a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Ahí les escribí, les sinteticé para que les resulte fácil qué importancia tienen los conceptos de domicilio y sede. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber esto, porque muchas veces incluso se lo preguntamos. ¿Para qué es importante el domicilio y para qué es importante la sede? Bueno, básicamente el domicilio determina ante qué autoridad debe inscribirse la sociedad y sus modificaciones. Si la sociedad se constituyó en Provincia de Buenos Aires, se va a inscribir ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Si se constituyó en Capital, se va a inscribir ante la Inspección General de Justicia, por ejemplo. El domicilio fija la competencia judicial y la ley procesal aplicable. Si te constituiste en Provincia de Buenos Aires, los eventuales juicios que se promuevan contra la sociedad van a regirse por la ley procesal de la provincia si actúa en la provincia. ¿Y cuál es la importancia de la sede? Bueno, la sede es la dirección. A la sede van a llegar las notificaciones. En la sede deben estar los libros sociales. En la sede es el lugar donde se reúnen los órganos societarios a deliberar y expresar la voluntad social. Entonces, la importancia de la sede se proyecta en todas estas menciones que explicamos. Bueno, y el último tema que tenemos que ver es, en realidad, diferenciar 4 conceptos. El que acabamos de ver, sede, el concepto de sucursal, el concepto de filial y el concepto de agencia. Yo creo que fui suficientemente claro con lo que les escribí acá, pero si ustedes ven que no, se los explico en otros términos. Sede ya sabemos, la sede es la dirección, es el edificio, la oficina, el local donde está instalada la administración de la sociedad. ¿Qué es una sucursal? Una sucursal es un establecimiento de la misma sociedad que tiene autonomía jurídica, es decir, donde la sociedad, a través de alguna representación, por ejemplo un apoderado, puede adquirir derechos y contraer obligaciones. Por ejemplo, una compañía de seguros tiene una sucursal en Mar del Plata y puede hacer seguros en Mar del Plata. No necesita que la casa central autorice o no el seguro, porque en realidad, si tiene una sucursal, tiene autonomía para decidir la contratación acá. Y tiene alguien que puede firmar por la sociedad acá. Entonces, la sucursal es una dependencia, un establecimiento que se caracteriza por tener autonomía jurídica, o sea, por poder adquirir derechos y obligaciones en nombre de la sociedad. La agencia es también una oficina de la sociedad, o un establecimiento, igual que la sucursal, pero a diferencia de la sucursal, en la agencia puede haber una atención, pero no hay una autonomía jurídica. ¿Qué quiere decir? Desde una agencia, la sociedad no puede concluir actos jurídicos. En la agencia no hay una representación. En la agencia no se pueden decidir de manera autónoma la adquisición de derechos y obligaciones. La agencia podrá atender al público y enviar a la sede
para que la sede decida la contratación o no. No tiene autonomía para hacerlo ellos mismos. Y otro concepto distinto es el concepto de filial. El concepto de filial se da cuando ya no estamos hablando de una misma sociedad que establece una sucursal en una agencia, estamos hablando de dos sociedades, como mínimo. La filial es una sociedad que tiene su propio estatuto, que tiene personalidad jurídica propia, pero que comercialmente depende de otra sociedad, a la que llamaríamos sociedad madre, por ejemplo. Un ejemplo, el Banco BBVA, Sociedad Anónima de Argentina, es una filial del Banco BBVA, Sociedad Anónima de España. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es una sucursal? No, no es una sucursal, no es el Banco de España en Argentina, es otro banco, es un banco argentino. Con el respaldo económico comercialmente, lo que no quiere decir que vaya a integrar el capital social o que vaya a integrar el patrimonio de la sociedad argentina, pero con el respaldo operacional de la sociedad madre de España. Son dos sociedades independientes, no es ni sucursal ni agencia, la filial es una sociedad completa, con todos los elementos de sociedad, pero que comercialmente depende de una sociedad madre que está en otro lado. Bueno, estos son los conceptos que teníamos que ver el día de hoy. Si tienen alguna duda, acá les puse el signo de pregunta. Y bueno, y si no, habríamos terminado. Si están despiertos todavía. Bueno,